Quise escoger este tema porque creo que estuvo de moda la ley de tarjetas de crédito hace un par de semanas y ustedes están en una etapa de su vida donde espero que este conocimiento de las finanzas personales los ayude a ordenarse y a proponerse esas metas y objetivos que se quieren lograr. Pero para comenzar voy a hacer una breve encuesta, un breve estudio de mercado. A ver, cuéntenme de aquí, ¿cuántos trabajan actualmente, tienen un ingreso por trabajo o han trabajado ya? Excelente, excelente, de verdad, los felicito a todos. Y díganme qué se siente ese primer paycheck o esa primera ganancia de su empresa. Muy bien, ¿o no? Lo que uno puede lograr con el dinero es muchas cosas, y si bien como dice, ahí sí que es la creencia popular, que el dinero nunca es un fin, debe ser el medio para lograr un montón de nuestros objetivos. Comencemos entonces con ¿qué vamos a ver hoy? Primero, el A, ¿por qué es importante manejar las finanzas personales? Muchos de ustedes seguramente han recibido ya clases de Financiera 1, Financiera 2 aquí en la universidad, ¿sí? Los procesos económicos, han hablado muchísimo y seguramente han visto ya balances generales de grandes corporaciones y empresas. Pero ahora es un momento de analizarse ustedes mismos como empresa, ustedes mismos como persona, ustedes mismos en su familia, ¿sí? ¿Qué son esas finanzas para mí? Segundo, ¿para qué queremos manejarlas? ¿Sí? Vamos a ver que todos tenemos un plan en algún momento de nuestra vida y que vamos a necesitar ese dinero o esas finanzas para poderlo lograr. Y tercero, ¿cómo las manejo? Les traigo acá unos ejemplos como de las herramientas básicas de finanzas personales para que ustedes de verdad puedan hacerme preguntas y dudas de lo que ustedes quieran. Quiero aclarar que mi background no son las finanzas ni la economía, pero con 8 años de experiencia en Citibank, en relaciones públicas, me tocó ver mucho desde historias de clientes, desde proyectos de responsabilidad social empresarial donde nos dedicamos a la educación financiera, hasta tips básicos de cómo ayudar uno a su propia familia a manejar mejor las finanzas. Y espero poder compartirles todo este conocimiento. Vamos a ver planeación financiera y los productos financieros y al final quiero terminar para que se lleven en la mente, en la bolsa, en un papel, 10 tips para vivir financieramente responsables. Me gustó que la pregunta del proyecto de inversión social que les presentaron hace un rato era, ¿ustedes cómo van a invertir en Guatemala? ¿Sí? Aquí les pregunto yo, ¿cómo pueden invertir en ustedes mismos? Y mi respuesta para ustedes es, sean financieramente responsables. Comencemos pues. ¿Qué son las finanzas personales? Las finanzas personales son un conjunto de herramientas que lo que nos permiten es poder lograr un plan, una meta y al final poder mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Me gusta poder comentar que todos en este lugar, la verdad es que tenemos recursos, ¿verdad? Estamos en una muy buena universidad y en algún momento de nuestra vida vamos a tener más o vamos a tener menos. ¿Sí? Pero en todo momento vamos a tener ese plan y ese objetivo de qué es lo que queremos hacer con nuestros recursos. ¿Sí? ¿Por qué manejarlas? Lo primero, ustedes, queremos aprender a manejar las finanzas personales para saber tomar decisiones inteligentes. ¿Qué es una decisión inteligente? Tener un fondo para una emergencia. Uno no sabe lo que le puede pasar. Estaba leyendo en Forbes que en Estados Unidos el americano promedio no tiene ni siquiera $500 guardados para atender una emergencia. Imagínense esa estadística cómo sería en Guatemala. Me imagino que no ha de llegar ni a 200 quetzales, ¿sí? Ahí me recuerdo yo una enseñanza de mi papá, que desde la primera vez que tuvo carro me dijo, Crista, tú agarras 100 quetzales, los doblas en tu cartera y no los tocas, ese es tu fondo de emergencia. Desde entonces lo hago. A veces me lo gasto porque ni modo, lo tengo que usar, pero tengo la disciplina de volver a sacar dinero y volver a meter esos 200 quetzales o 100 quetzales ahí. 2, nos preparan a lidiar con cambios trascendentales. Muchos de ustedes seguros ya están por graduarse. Y ese es un cambio trascendental. Viene la decisión del primer trabajo, ¿sí? Y créanme, suena lejos, pero dentro de 5, 7 años, dicen que los millennials se casan y todo más tarde, pero también van a estar tomando esa decisión, ¿sí? ¿Dónde voy a vivir? ¿Voy a comprar casa? ¿Voy a comprar apartamento? ¿Voy a cambiar de carro? ¿Sí? Muchas de las preguntas de ustedes ahorita es la maestría, ¿sí? ¿Cómo voy a financiar esa maestría? Y es aquí donde vamos a tener también algunas ideas de cómo las finanzas personales nos deben preparar para esos momentos. Yo, como les contó Maribel,
Hace 8 años trabajé en Citi y hace 2 meses exacto renuncié y dejé de trabajar ahí. ¿Por qué puedo estar hoy tranquila? Porque mi plan fue desde hace 5 meses ahorrar para que en este proceso de reinvención que yo estoy, pudiera yo tener mis fondos y no estar de verdad dependiendo completamente, en mi caso, de mi esposo, o tener que estar financieramente mal para esta etapa de decisión. ¿Por qué? Porque es un cambio trascendental en mi vida. Y tercero, nos evitan tomar decisiones que nos lleven a un endeudamiento grave. Hay que ser financieramente responsables para evitar esos endeudamientos. Rápidamente, manos otra vez. ¿Cuántos han oído de gente que se queda trabada con la tarjeta de crédito? Creo que no tenemos que ver mucho Facebook y alegan y todo, ¿sí? Vamos a ver detalles de la tarjeta de crédito, pero ustedes, endeudarse puede ser de verdad algo grave para la persona, ¿sí? Por supuesto que hay veces que uno se endeuda, emergencias, ¿sí? Alguna muerte, uno no sabe las cosas que trae la vida, pero endeudarse conscientemente, eso es lo que yo quiero que ustedes eviten, ¿sí? Al revés, inconscientemente por supuesto que sí, pero inconscientemente, solo por gastar, eso es lo que yo quiero que ustedes eviten. ¿Para qué queremos manejarlas? Todos tenemos necesidades y todos tenemos deseos. Todos tenemos sueños y todos tenemos metas, ¿sí? Todos tenemos una necesidad que es el celular. ¿El celular ya es necesidad ustedes o no? Bueno, ¿hay que pagarlo o no hay que pagarlo? ¿Sí? Todos tenemos un deseo, que es el iPhone, que viene ahorita, el Samsung 7 que se puede meter al agua, ¿sí? Ese es un deseo, ¿sí? ¿Tenemos el dinero para comprarlo ahorita? Tal vez no, ¿sí? Y lo mismo viene con un montón de cosas. Todos tenemos el deseo. ¿Cuántos de aquí quieren estudiar una maestría? Ok. Me imagino que tienen por lo menos 2 o 3 oportunidades de universidad en mente, ¿correcto? ¿Sí? O tal vez ya tienen decidida exactamente a la que se quieren ir. Eso va a tener un costo y algunas van a ser más caras, otras van a ser más baratas. Que si lo hago en Guatemala, que si me voy a Estados Unidos, que si me voy a Europa, que si me voy a Sudamérica. Todos estos deseos, todas estas metas tienen que tener un plan y por eso me gustó ella. Ella está dibujando ese plan de vida que quiere, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo de sus sueños? ¿Cuál es su carrera? ¿Sí? En lo personal, ¿qué es lo que ella quiere? ¿Sí? Y por supuesto que al lado ella tiene que tener todo ese conocimiento y esos recursos y herramientas básicas para poder ir dando los pasos que deba y así llegar a su meta. Bueno, quería solo enseñarles esto, que es el ciclo financiero de las personas. ¿Alguna vez ustedes lo han oído? Esto es importantísimo en marketing, porque en marketing muchísimos de los productos, muchísimos de los servicios se planean y se marketinean dependiendo de la edad de las personas, cuando segmentamos a la población y cuando segmentamos nuestros potenciales clientes. Pues aunque esto es en base, digamos, a Norteamérica y los países ya desarrollados, aplica también para la clase AB de Guatemala y es qué es nuestra necesidad y qué es nuestros deseos en cada edad. Un bebé, un niño de 13 años, de 15, más o menos hasta los 18, básicamente sus necesidades son educación, comida y por otro lado, viaje, ¿sí? Eso es tal vez en lo que los papás invierten en esa época. Luego vienen los 20 y los 30, la edad en la que ustedes se encuentran. Esos cambios trascendentales cuando escogen su carrera. Aquí sus necesidades empiezan a cambiar, ¿sí? Empiezan a cambiar en el sentido que ya queremos irnos a un viaje, ¿verdad? Y pagarnos nosotros propios, o decirles, ¿sabes qué? Papá, me lo pagás y yo después te pago en plazos, ¿verdad? Utilizar uno a su papá para que lo financie. Uno no sabe, esas son las ideas que uno empieza. Y ya empieza uno a tener ese primer trabajo que le permite ir, ya sea ahorrando o invirtiendo en diferentes cosas. Yo me recuerdo que mi primer año de la U, 1999, ¿sí? Yo estaba en la Universidad del Valle y por los horarios no le permitía a uno trabajar, pero tenía unos hoyos de horario bien grandes, entregaban de caso que tenía clase de 7:30 a 9:30 y luego tenía laboratorio hasta las 2 de la tarde. Entonces empecé a dar tutorías en octubre y noviembre a los alumnos del colegio austriaco que quedaban ahí al lado y juntaba 100 quetzales la hora por la tutoría, 70 quetzales la hora por la tutoría, 100 era cuando me ponían 2 alumnos. Y increíble, pero en 2 meses, octubre y noviembre, tuve un buen fondo que me permitió hacerme mi primer viaje
en diciembre de ese año, ¿sí? Digamos que ahí sí no ahorré, no hice nada, pero son esas oportunidades de ingreso extra que uno tiene que encontrar y por eso me da tanto orgullo que tantos de ustedes estén trabajando ya, porque ya están aprovechando ese tiempo y al mismo tiempo sin descuidar la universidad, sin descuidar sus estudios. Luego llegan los 30, 40, la mayoría de personas ya se estableció, ya tiene su familia, entonces ahí empiezan a cambiar, porque digamos que todo lo que son sus necesidades es ya, ¿qué voy a hacer para los seguros? Tengo que pagar seguros de mi familia, seguro de salud, seguro de vida. Voy a comprar una casa, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con una hipoteca, voy a comprar mejor un apartamento, o mejor ahorita lo que voy a hacer es alquilar. Y entonces se mezclan con todas esas decisiones de vida de cuál es lo que deseamos, qué lifestyle queremos, ¿sí? ¿Qué lifestyle queremos? ¿A dónde queremos ir a comer? ¿En dónde queremos estar? ¿Cuántos hijos van a tener? ¿Qué entretenimiento queremos tener? ¿Sí? Y todas estas cosas lo único que les van a hacer es como ir balanceando a ustedes para que aprendan a priorizar cuáles van a ser sus gastos en su presupuesto personal. Nos vamos entonces a los 50, 60, aquí ya tenemos a gente muchísimo más establecida, seguramente ya comenzó con un plan de retiro desde antes y también ya empezaron a invertir en algunos bienes raíces que les van a dar algún retorno para ellos poder, ya sea si se retiran, aunque en Guatemala no es tan común retirarse, o cuando terminen de trabajar o disminuyan su actividad laboral, ellos puedan seguir financiándose y cubriéndose ese estilo de vida que habían decidido. Y al final, 70s, 80s, por supuesto que aquí ya vienen otro tipo de decisiones financieras. Les voy a dar un ejemplo que no sé si a ustedes les ha pasado, pero así como venden tarjetas de crédito por teléfono, también venden el seguro o servicio de funeraria por teléfono, ¿sí? Sí. Y le ofrecen que uno por 300 quetzales, 180 quetzales al mes, puede ir cubriendo eso y eso le cubre cualquier emergencia. Entonces es ese tipo de opciones que ustedes podrán decir, solo es un servicio más, solo nos quieren hacer gastar dinero, pero si uno lo analiza bien, uno va a decidir, ok, ¿esto es un deseo o es una necesidad? ¿Sí? Voy a priorizar mis necesidades y luego voy a cubrir mis deseos. ¿Sí? Mi nivel de trabajo, mi nivel de ingresos es lo que me va a ayudar a balancear esto y me va a ayudar a decidir qué puedo hacer y qué no puedo hacer. ¿Que van a haber decepciones porque no podemos hacer algo que queremos porque no tenemos dinero? Por supuesto, ustedes. Pero uno tiene que acostumbrarse, ¿sí? A que no lo es todo el tener más, ¿sí? La gente más adinerada muchas veces quiere tener más, ¿sí? Pero no es así. Es uno cubrir sus necesidades y ver de esos deseos cuáles realmente son para hacerme a mí crecer como persona y cuáles son realmente superficiales, porque los hay, ¿sí? Los hay mucho. Bueno, ya les dije el por qué y ya les dije el para qué. Comencemos con el cómo. Y ahorita voy a querer que todos me ayuden con un pequeño ejercicio, ¿sí? ¿Tienen una hoja de papel todos por ahí? ¿No? ¿En el celular? Perfecto. Ok. Lo básico al manejar sus finanzas personales es hacer su presupuesto. ¿Sí? Eso es lo básico en las finanzas personales. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? ¿Cuáles son mis ingresos? Para efectos del ejercicio, ¿sí? Los que ya trabajan, ya sea por cuenta propia o porque son empleados en algún lugar, su primer rubro de ingresos va a ser un ingreso fijo, ¿correcto? El salario, ¿sí? Los que ya trabajan ya tienen un salario. Los que tienen algún negocio, ya sea propio o simplemente están tratando de vender algún producto, de ser comerciantes, seguro van a tener un ingreso variable, ¿correcto? Y ese ingreso variable, ¿sí? Lo pueden poner ustedes ahí como ingreso variable o ganancias por mi empresa o lo que ustedes quieran poner, ¿ok? Algunos de ustedes que tienen algunos emprendimientos más desarrollados, me imagino que ya tienen salario propio, ¿verdad? Algunos otros de ustedes que todavía están comenzando tienen ese ingreso variable, ok. Y algunos de ustedes que seguramente como yo, sus papás, su familia, quien sea, los están ayudando en esa primera etapa de la universidad, no tenemos ingresos, ok, no tenemos ingresos extras, pero veámoslo como que es una beca. ¿Sí? Veámoslo como una beca, veámoslo como una mesada. Entonces pongan ahí
lo que ustedes creen que sus papás invierten en ustedes una vez al mes. ¿Sí? Ahorita lo vamos a hacer después. Usted piense ahí porque después vamos a ver el número. ¿Cuántos de ustedes aquí todavía les dan mesada? Buenísimo. Póngalo como mesada. Incluso en ese caso puede dividir y poner beca educativa, que digamos es el pago de la U, y luego pone la mesada, que es lo que ustedes usan para lo que ustedes quieran. Hagan ahí su sumita, solo para comenzar. Y nos vamos a pasar al siguiente punto. Mis egresos, ¿en qué gasta esta empresa que soy yo? ¿Sí? A ver, pues, vamos a, levantándome las manos, vamos a ir poniendo y los voy a ir escribiendo acá. En egresos, sí. Comida, perfecto. Buenísimo, espéreme pues. Comida, gasolina. Fiesta le voy a poner entretenimiento porque ahí le incluye desde un cine hasta la parranda del viernes, ¿verdad? ¿Ok? Universidad. Seguro médico. ¿Qué más? De sus egresos. Sí, los puede dividir como variable y fijo. Celular. Ese es básico ahora, ¿verdad? Celular. Gimnasio o deporte, los que hacen deporte. Gimnasio. Las mujeres, salón. ¿Invierten en salón? ¿No invierten en salón? La verdad es que les digo que las que aprenden a hacérselo solas son excelentes porque se ahorran dinerales. Salón de belleza. Yo me encanta que participen, pero traten acá de levantar mano. Regalos, ustedes, ¿compran regalos, no compran regalos? Yo les digo, yo en mi presupuesto familiar tengo un rubro que se llama regalos porque tengo 3 hijos y nos invitan a piñatas y tiene uno que es mínimo 50, 60 quetzales por regalito, ¿verdad? ¿Qué más? A ver. ¿Sí? Útiles y materiales. ¿Ok? ¿Algo más? Servicio del carro. Buenísimo incluirlo, porque aunque eso es a veces 1 o 2 veces al año, yo personalmente lo que hago en mi presupuesto es que sumo el total del año y lo divido en 12. Entonces todos los meses tengo guardadito ese dinero por si tenés que hacer el servicio del carro. ¿Ok? ¿Algo más ustedes? Ropa, sí. ¿Creen ustedes que la ropa es algo de todos los meses? O sea, ¿es un egreso variable o un egreso fijo? Variable, exacto. La novia pero la novia va dividida en entretenimiento, comida, o sea, usted tiene que saber que es un poco por 2, ¿verdad? Les voy a contar una historia. Un día, hace un par de años salimos a parrandear y no sé quién, yo los invito. Tarjetazo, tarjetazo, tarjetazo. Y uno feliz, ¿verdad? Porque lo están invitando. No les cuento el cargo de conciencia de la pobre al día siguiente, ¿verdad? O sea, no estamos en esa época de yo los invito si no tenemos cómo cubrir ese gasto. Entonces, en entretenimiento es un rubro que ustedes ahorita tienen que gastar mucho porque seguramente, pero tienen que ustedes ser pilas en cómo ahorrar, etcétera. Terminamos ustedes. Les voy a dar 2 minutos en silencio, no tan silencio, para que hagan una suma de esto, ¿sí? Y me digan cómo quedan en gastos versus sus ingresos. No me tienen que compartir el monto, no se preocupen, yo les hice un cálculo acá de lo que yo pensaba, puede ser que esté un poco bajo, un poco alto, pero lo vamos a ver.
¿Alguna vez habían hecho el cálculo de cuánto cuestan ustedes al mes? ¿Sí? Pues ese cálculo de cuánto cuesta uno al mes no lo tiene a uno que asustar, ni tampoco hacer sentir como, no, al contrario. Esa es parte de la herramienta básica de las finanzas personales, que es su presupuesto, ¿sí? El presupuesto mensual, ustedes tienen que ser esa guía para medir cómo están sus finanzas personales. Normalmente lo hace uno en enero cuando está comenzando el año, y la práctica ideal que yo les aconsejo es que todos los meses se tomen 30 minutos para decir, de esto que yo tenía planificado gastar al mes, esto es lo que yo he gastado, ¿sí? En Excel, en Numbers, encuentran ustedes como por lo menos unas 10 templates para hacer su presupuesto, donde ustedes lo único que van a tener que ir añadiendo es enero, febrero, marzo, abril y poder ir controlando, ¿sí? Y yo acá les hice lo que yo pensaba que podía ser un presupuesto de un universitario. Y tenemos arriba el salario fijo, un ingreso variable y una mesada. Un ingreso variable se los puse de 1,000 quetzales, digamos que están vendiendo algo, que están logrando, en mi caso, que hacíamos las tutorías. Y luego una mesada de sus papás o de su familia o de una beca de quien los apoye, que puede ser de alrededor de unos 8,000 quetzales. ¿Qué incluye eso? Ok, renta, actualmente ustedes la mayoría no pagan o tal vez ya pagan algo. Después de eso tenemos todo lo que es la gasolina y transporte, ¿sí? Les puse 800 quetzales. Teléfono celular, 400, un poco bajo, ¿verdad? Ok, me imagino que es un poquito más. En el supermercado, porque no sé, había puesto comida, pero supermercado, 500 quetzales. Seguro médico, 500 quetzales. Gastos médicos incluido, porque aunque pueden ser variables, a veces uno tiene que ir o alguna medicina o algo que tenga que comprar, 300 quetzales. Educación, pensando en lo que puede ser la matrícula, 5,000 quetzales. Gimnasio, 500 quetzales. Creo que hay gimnasios que cuestan como 650, pero puse ahí como el promedio. Entretenimiento, 400 quetzales. Me quedé súper baja, ¿verdad? Lo puse así porque quería a propósito que me quedara a tablas la gráfica. Les puse otros 400 quetzales en el restaurante, son 800 quetzales de entretenimiento. Yo calculé que son 2 salidas al mes, pero son más, yo no sé. Y luego, pago de deuda. Si alguno de ustedes tiene deudas, si tienen hipoteca, si tienen algún préstamo de la compra de su carro, esto es algo que tiene que ir en su presupuesto de egresos. Siempre ustedes. Cuando ustedes vean la prioridad de qué tengo que cubrir, no se les olvide la deuda, porque ¿qué pasa en el día a día y por qué ha sucedido esos endeudamientos de tarjeta de crédito? Porque la persona gasta adicional y luego cuando recibe su salario solo cubre como las necesidades y no cubre lo que debe. Entonces, por eso, en un presupuesto personal, la parte de la deuda que yo debo es muy importante. Bueno, aquí es el mundo ideal, por supuesto, ¿verdad? Es teórico. Me salió tablas, 9,000 quetzales me entran, 9,000 quetzales me salen, ¿sí? Ahorita yo sé que no es esa situación, ¿sí? Pero lo que yo les quiero mostrar con esto es que hacer esta práctica, si ustedes, digamos, le pidieran a sus papás o a quien los ayuda, ¿sabes qué? Este mes depositame los 12,000 quetzales, que ahorita ya hice mejor mi cálculo, los 12,000 quetzales que cuesto yo al mes, y déjame a mí administrarlos, ¿sí? A mí administrarlos en el sentido que yo voy a pagar la universidad, yo pago el gimnasio, yo pago todo, yo cubro todos esos gastos, y entonces ahí ustedes van a poder preguntarse estas dos cosas. ¿De dónde pueden ahorrar? ¿Dónde pueden ahorrar en la situación actual de la mayoría de ustedes que están todavía tablas? Comida. ¿Sí? Comida. Llevar lonchera. Miren, de verdad que da, o sea, yo sé que da harabanería y da pereza tal vez traer la lonchera, pero yo hice un cálculo, ahorita en mi época de ahorro, les juro, de los últimos 4 meses para acá, me compraba un café a la semana en vez de todos los días café, ¿sí? Me estaba ahorrando 400 quetzales al mes. ¿Por qué? Porque el café mínimo me cuesta 10 pesos, 11 quetzales.
Me lo compraba 5 veces a la semana, son 55. 55 quetzales por 4 semanas, 2.20. Y si me lo tomaba en la tarde también, 4.40. ¿Se dan cuenta el ahorro que puedo tener ahí? Cine, mucha. ¿Cómo pueden ahorrar en el cine? ¿Quién dijo el 2 por 1? 2 por 1. Mire, lo que ustedes quieren es ir al cine, ¿o no? ¿Sí? Lo que quieren es ir al cine. Dejen los viernes para Netflix y mejor vayan al cine el día que hay 2 por 1. El otro día fui a Arcadia con mis papás y mis 3 hijos. Yo llegué y yo dije, esto va a salir carísimo. Y yo pregunto siempre por promociones. ¿Qué promociones tiene, señorita? Mire, si me da la tarjeta Bipuntos, tiene 2 por 1. Y si me da la de PriceMart, imagínense, la de PriceMart. La de PriceMart. En Arcadia, los lunes, oye. La cuestión es que solo pagamos, mi mamá, solo pagamos 3 entradas y los otros 3 entraron gratis. Lunes, también, ¿verdad? Era lunes de feriado, por eso estábamos en el cine. Pero ese es el punto. En los Estados Unidos es muy común los cupones. Y hay un programa, no me acuerdo si es en ese canal Lifetime o algo así. ¿Cómo? Que lo que hacen es cómo viven solo a cupones. En Guatemala cada vez hay más cupones y más promociones. A ver, de todos acá, ¿cuántos tienen tarjeta de débito? La mayoría, ¿verdad? ¿Tarjeta de débito BEI? Ok. O sea que tienen la Bipuntos. La Bipuntos es una buena oportunidad para ahorrar y para tener. No para gastar más, porque ¿cuál es el truco? Porque está la promoción, entonces voy a comprarlo. No, o sea, hay que pensar al revés, ¿sí? Dice que donde dice sale hay que entrar, no siempre. Donde dice sale hay que entrar, no siempre. Bueno, vamos a la siguiente. Todos tienen ya una idea clara de cuánto cuestan, ¿sí? Y piensen que de aquí a que ustedes consigan su primer trabajo, esto les va a cambiar drásticamente. ¿Por qué? Porque primero se va una inversión muy importante que es la universidad. O sea, la universidad es uno de nuestros costos o de nuestros gastos más grandes ahorita en esta época. Entonces ya después ustedes van a poder ir viendo de ese presupuesto de gastos cuánto pueden ahorrar para poder irlo a invertir, si van a comprar su primer carro, si van a enganchar algo, si van a invertir en algún negocio. Y ahora les voy a presentar qué opciones tenemos en Guatemala para manejar las finanzas. La pregunta básica acá es, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero ahorrar o quiero adquirir? ¿Quiero comprar? Para toda la parte de ahorro, tenemos básicamente este menú de productos financieros, ¿sí? Van ustedes a los bancos de Guatemala y esto es lo que les van a ofrecer. Primero, la cuenta monetaria con tarjeta de débito o la cuenta de ahorro con tarjeta de débito. Estas cuentas normalmente si le pagan algún interés va a ser el 1%, el 2%, normalmente les cobran impuestos por saldos y además hay que fijarse muy bien porque muchos bancos ya cobran por manejo de saldo, que si su saldo está menor de 600 quetzales, le cobran, ¿sí? Ojo con que la mayoría de bancos cobran también el tener la tarjeta de débito, ¿sí? Tiene buenos servicios el pagarlo, ¿por qué? Porque tiene uno la Bipuntos, porque tiene uno el acceso a internet, porque uno tiene el servicio telefónico, pero hay que tener ojo y saber que eso es casi que parte del presupuesto, porque si no les va a pasar como le pasó a mi empleada. Estaba ahorrando en una cuenta y cuando se dio cuenta le estaban quitando 10 quetzales cada mes y la pobre me dijo, yo no puedo que me estén quitando 10 quetzales, ¿verdad? Ok, segundo, el ahorro programado. Esto es algo que ustedes pueden comenzar una vez tengan su primer salario y es algo que yo les aconsejo, no tanto por la tasa de interés que les van a pagar, porque realmente las tasas de interés versus inflación no siempre son las más altas, pero porque es una buena práctica y una buena disciplina. ¿Cómo funciona el ahorro programado? Yo llego al banco y le digo, mire señor, quiero ahorrar 100 quetzales al mes, ¿sí? El banco lo que va a hacer es que les debita automáticamente los 100 quetzales en el mes. Y normalmente eso va a tener un plazo fijo, en algunos bancos puede ser de 3 años, en otros puede ser de 5, y ustedes no pueden tocar esa plata hasta ahí, ¿sí? Por supuesto que ustedes me dirán, uy, ¿qué pasa si toco la plata? ¿Sí? Pero me pasó ahorita a mí que yo lo comencé cuando tuve mi primer trabajo. Yo trabajé de periodista en Prensa Libre y con mi primer sueldo lo primero que hice fue esto, un ahorro programado.
Lo dejé digamos, de invertir porque empecé con otras opciones de ahorro y ahorita que estoy en esta época de sin trabajo, lo fui a sacar. Tenía un dinero guardado que tal vez no es millones, pero es un dinero que me puede atender cualquier emergencia, ¿verdad? En esta parte del ahorro programado también están algunos planes de retiro, etcétera, que tal vez ahorita estamos muy jóvenes, pero nunca es tarde para comenzar a pensar en ese momento futuro donde vayamos a necesitar ese dinero. Luego tenemos los depósitos a plazo fijo. ¿Cómo funciona el depósito a plazo fijo? Estos normalmente son los de las tasas más altas en el mercado, por supuesto que dependiendo del monto, por decirles 100,000 quetzales les va a pagar 3% anual, unos 500,000 quetzales ya van a estar por el 5% anual, dependiendo del banco, por supuesto, y lo que es arriba de la gente millonaria, arriba de 1,000,000 quetzales ya va a tener un 6% anual, etcétera. El plazo fijo lo que les sirve a ustedes es para que su dinero no se quede sentado en una cuenta, ¿sí? Sin estar recaudando nada de dinero. Entonces, lo que ustedes hacen con un plazo fijo, cuando usan un plazo fijo, es cuando ustedes tienen un monto de dinero ya ahorrado, que saben que no lo van a utilizar en el corto plazo, pero que en vez de que está guardado en una cuenta monetaria o solo está guardado, ustedes lo pueden dejar ahí y estar produciendo alguna tasa de interés. ¿Quedamos claro con esto? Esto me imagino que ustedes lo han visto en muchas de sus clases, pero piénsenlo ahora a mí, cómo me aplica. Y luego tenemos otra opción de ahorro, que son todas las inversiones y los fondos. Acá, digamos que no soy yo la experta para darles ideas de acá, pero va a llegar un punto en sus vidas donde ustedes ya van a tener un buen dinero guardado, ¿sí? Y va a ser tal vez el momento de enganchar su primer apartamento, por decirles algo. En el momento de enganchar su primer apartamento, seguramente ustedes van a pagar una parte del enganche, pero después van a tener que cubrirlo con una hipoteca, ¿correcto? Cuando ustedes piensen en comprar un apartamento, tienen que pensar también qué rentabilidad me puede dar ese apartamento si el día de mañana lo tengo que alquilar. ¿Ya me entendieron? No para vivir en él solamente. Yo lo compro hoy porque quiero vivir, pero me preparo si de aquí a 5 años ya no puedo vivir acá, este apartamento me puede cubrir mi hipoteca con el alquiler, ¿sí? Normalmente en Guatemala una inversión en bienes raíces les está dando un 4 al 5% de rentabilidad anual. Es bueno, es muy bueno porque aparte ustedes tienen la propiedad, correcto, pero es algo que hay que pensar, es algo que hay que ver. Y yo lo que les aconsejo muchas veces es, sobre todo con familia, hacer como pool funds, correcto, y es, fíjate mamá que yo no voy a llegar a este apartamento, pero papá tal vez tú sí, entonces los dos, y entonces la rentabilidad va a ser del 4%, la ganancia dividido 2, pero es una buena inversión ustedes, es un buen pensamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un carro? ¿Sí? ¿Buena o mala inversión? Es una mala inversión, pero es una necesidad. No podemos vivir en un país como Guatemala sin carro, lastimosamente, quisiéramos. Entonces, el carro ahí la decisión es diferente. Carro nuevo, carro usado, ¿sí? Tasa de interés de un carro nuevo, tasa de interés de un carro usado. Ayer hice la llamada por ustedes porque quería ver cómo estaban los préstamos de carro y en Gustavo Molina, por ejemplo, estaba al 8% el carro nuevo y al 13% el carro usado anual. 3 años a 5 los plazos más o menos. Pero es bueno saberlo porque todo esto va a tener una gran influencia en nuestros gastos y en nuestro futuro. Y por eso cuando uno compra un carro, casi siempre hay que preguntarse qué capacidad de reventa tiene este carro. ¿Sí? Aquí los expertos en carros, yo no soy experta en carros, pero sé que hay unas marcas que es mucho más difícil de comprar, que los repuestos son mucho más caros y que el servicio es mucho más caro que otro tipo de carro que yo sé que en cualquier momento lo cambio y me va a poder tal vez servir de enganche para mi carro nuevo, ¿correcto? Bueno, ahora vayámonos a necesito adquirir. ¿Qué opciones tengo? Aquí tenemos líneas de crédito, hipotecas, préstamos fiduciarios, préstamos personales y la tarjeta de crédito y el extrafinanciamiento. Entonces ustedes, yo les digo, una regla de oro es, me endeudo si y solo si tengo cómo pagar esa deuda, a largo plazo, a mediano plazo o a corto. Si ustedes no tienen seguridad de que van a cubrir esa deuda, mi consejo es paren, ¿sí? Salvo una emergencia médica, salvo una emergencia que uno sabe, ¿verdad? Que no
que no va a poder salir. Pero el típico ejemplo, viaje, Maroon 5 en Costa Rica, ¿qué costará? $1,000, $900, no tengo la menor idea. ¿Alguien? ¿Cuánto? $500 todo, incluido. Ok, no tengo trabajo ahorita, no tengo, ¿sí? $500 lo meto en la tarjeta de crédito, un 2% mensual, ¿sí? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Cómo lo voy a cubrir? Esa es la gran pregunta. Entonces, no endeudarse solo porque la tarjeta de crédito suena bonito en el POS, no. Solo porque tengo ganas, no. Esa deuda, ese endeudamiento tiene que tener una conciencia atrás y por eso es de que hay tanto instrumento. La tarjeta de crédito y el extrafinanciamiento es el primer crédito que la mayoría de todos tenemos. ¿Y yo qué les aconsejo? Sí, cuando tengan su primer trabajo, pidan su primera tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque van a empezar a hacer su propio récord crediticio. De ustedes, muchos han de tener tarjetas de crédito adicionales de sus papás, ¿correcto? Bueno, muchas tarjetas adicionales de sus papás no tiene nada de malo, pero sepan que ahí, aunque sean buena paga, el récord crediticio no es el de ustedes, ¿sí? Entonces, cuando tengan ese primer trabajo y apliquen a esa primera tarjeta de crédito, vale la pena tomarla siempre y cuando uno sepa cómo la va a usar. Extrafinanciamiento. ¿Qué son los extrafinanciamientos? Es un crédito sobre su tarjeta de crédito. O sea, con la misma línea de crédito que le autoriza el banco cuando le dan su tarjeta de crédito, le ofrecen, mire, en este mes usted tiene viabilidad para tener 20,000 quetzales más. A veces la tasa puede ser un poquito más baja que la de la tarjeta, a veces un poco más alta, pero ¿por qué es positivo un extrafinanciamiento? Por la inmediatez que se los dan. Préstamo personal. Se diferencia de la tarjeta de crédito porque no hay tarjeta plástico de por medio y porque normalmente en el préstamo personal, cuando ustedes lo piden, les van a dar el monto completo de un solo en efectivo depositado a una cuenta. Las tasas aquí son más bajas que las de la tarjeta de crédito, estamos hablando de tasas del 15 al 25% promedio. Sí, anual. Hay bancos que les ofrecen una tasa del 30% anual. Inmediatez otra vez. Pero es bueno saberlo porque ¿cuándo me puede servir a mí un préstamo personal? ¿Cuándo? El día de mañana ustedes ya se casaron o ya se mudaron fuera de su casa y necesitan comprar esos primeros muebles. Seguramente no van a tener todo el dinero guardado. Pero como ya tienen trabajo, ¿sí? Pueden hacer esa inversión y luego quedarse pagando las cuotas de los muebles, ¿sí? Comprar con bisacuotas también es bueno si uno tiene y sabe cómo va a poder cubrir esas cuotas. Ok, préstamos fiduciarios. Aquí normalmente la diferencia es que la tasa va a ser más baja porque ustedes tienen a alguien de garante atrás, ¿correcto? Las hipotecas, aquí ya estamos hablando de tasas del 8%, y la tasa es baja, ¿por qué? Porque ustedes tienen un inmueble atrás. La hipoteca va a ser el préstamo tal vez más importante de sus vidas, porque es el que ustedes están invirtiendo en la casa o en la vivienda de sus vidas, pero vuelvo al punto anterior. Siempre que compren una propiedad inmueble, piensen, si se me traban las carretas y no puedo pagar la mensualidad de la hipoteca, ¿puedo alquilar esto y cubrirla? Y si no todo, una parte. Siempre pensarlo así. Por supuesto que si es para una construcción no lo van a poder hacer, pero uno tiene que pensar, y perdón que vaya a decirlo así, pero no apegarse a las cosas, ¿sí? Hay que pensar que son un medio, pero no el fin para estar uno tranquilo, ¿verdad? Y luego tenemos las líneas de crédito. Muchos de ustedes han oído el término back to back. Ahí lo que funciona es que yo tengo un dinerito ya guardado en un CD en el banco, entonces yo le llamo y le digo al banco, mire, necesito un back to back, que es un crédito que ellos me dan en base a lo que yo ya tengo guardado, ¿verdad? Una tasa más baja, lo puedo usar rápidamente, y la línea de crédito también sirve mucho. Aquí no estamos viendo préstamos ni instrumentos financieros para las grandes empresas, pero la línea de crédito también sirve mucho para todo aquel pequeño y mediano empresario que a veces necesita como tener el cash flow, pero no tiene todavía, digamos, una propiedad para poner la hipoteca, pero tiene ya un dinero guardado o tiene que dar como un préstamo fiduciario y se lo depositan en su chequera. Entonces, la línea de crédito, como funciona, es que ustedes van utilizando y van pagando, ¿sí? O sea, uno puede tener autorizada una línea de crédito hasta por 1 millones de quetzales, pero pasar 5 meses y solo usar un poquito de esa línea de crédito, ¿sí? Bueno,
Les cubrí aquí básicamente lo que hay en Guate. Y ahora solo quiero un par de cosas que necesito que sepan. Hay 17 bancos en Guatemala, ¿sí? Registrados en la superintendencia. Yo les aconsejo que si quieren datos de tasas, si quieren datos de la estabilidad de los bancos, siempre visiten la si.go.gt, ahí está toda la información, es muy transparente. ¿Qué les van a pedir a ustedes para ser bancarizables? Su DPI, el estado de cuenta de agua, luz o teléfono, esto es básicamente para comprobar que ustedes viven donde dicen que viven, ¿verdad? Un monto mínimo para apertura de inversión o de ahorro, y luego le van a pedir la constancia de ingresos cuando le vayan a otorgar una tarjeta de crédito o un préstamo personal. Es importante saber que cuando uno es dependiente, es decir, es empleado, ¿sí? A veces es más fácil ese desembolso del préstamo que cuando uno tiene que comprobar ingresos porque es independiente. Pero es bueno saberlo para que uno no se tope con paredes cuando va a pedir ese tipo de herramientas. Referencias personales o comerciales. Importante, les vuelvo a repetir, guardar ese récord crediticio limpio. ¿Qué significa eso? Su deuda es primero. Cubran esa deuda, ¿sí? Cubran la deuda, en caso de tarjetas de crédito, hagan el pago mínimo y un poquito más, pero no dejen de pagarla. Y otra cosa que quiero que recuerden ahora que ustedes van a estar tal vez ya entrando en ese mundo de los productos financieros, leer el contrato, preguntar qué les cobran, ¿sí? En la tarjeta de crédito, saber cuál es la tasa, saber si me van a hacer cobros por mora, si me van a hacer cobros por uso, si me van a hacer cobros por membresía. Segundo, cuál es la tasa de interés, ya sea activa o pasiva, depende si lo que queremos es ahorrar o prestar. Costo por manejo de saldos, ya lo mencionábamos antes, que hay bancos que cobran por no tener un saldo específico en la cuenta. Y cobros adicionales, cualquier tipo de cobro adicional. O sea, hay bancos que cobran 150 quetzales por cheque rechazado, ¿verdad? Imagínense, si el cheque era de 50 quetzales y me cobran 150, ¿verdad? Estamos mal. Y ahora, antes de entrar a las tarjetas de crédito, quiero solo mostrarles este clip. Rebecca, you just got a credit card bill of $900. You do not need a scarf. Then again, who needs a scarf? Wrap some old jeans around your neck. That'll keep you warm. That's what your mother would do. You're right, she would. The point about this scarf is that it would become part of a definition of your psyche. Do you see what I mean? No, I do. I keep talking. It would make your eyes look bigger. It would make my haircut look more expensive. You'd wear it with everything. It would be an investment. You would walk into that Alette interview confident. Confident. And poised. Poised. The girl in the green scarf. The green scarf, please. Good choice. It's the last one. That'll be $120. How would you like to pay? Here's $50 in cash. Can you put 30 on this card? $10 on that? 20 on that? So cute. Declined. Really? Could you try it again? Really declined. Okay, could you just put this to one side? I can't hold sale items. Excuse me! It's an emergency! Excuse me! It's an emergency! This is an emergency! lady. No, excuse me! Excuse me! Do you do cashback? What?
If I give you a check for $23, will you give me one of your delicious hot dogs and $20 cash back, please? Do I look like a bank? No, I have an interview in 4 minutes. They don't hold sale items. It's a desperately important scarf. Desperately important stuff. You know what? It's for my great aunt, and she's very sick. She's in the hospital, Well, actually. can't you just ask them to turn the heating up? You want us to do with that? Please, I will buy all of your hot dogs. You'll take 97 hot dogs? Done. Who do I make it? That means you just paid $23 for a hot dog. You want your scarf? I want my hot dog. Cost and worth are very different things. Thank you! My aunt will really appreciate it. Do what you want, like nobody watching moves. Come on. Confessions of a Shopaholic. Esta película, la verdad es que a mí me encanta verla, no solo porque sea un chick flick que le encanta a uno y lo entretiene, sino porque nos da a todos una lección, ¿sí? Comprar y hacer shopping puede llegar a ser una adicción, ustedes. Me topé con un artículo en Forbes y les recomiendo poner en Google Forbes Personal Finance y van a toparse con varios artículos muy interesantes. Y uno es del estudio que hicieron de lo que el shopping le causa a las personas, ¿sí? Y lo que el shopping le causa a las personas es tranquilidad, les causa felicidad y muchas veces puede ser como un aliciente para cuando uno está triste, está enojado, ¿sí? Shopping. El shopping en sí no es malo, ¿sí? El problema es cuando usamos la tarjeta de crédito sin fin y luego no tenemos cómo pagarla. Y créanme ustedes que esto es lo que a muchísimos guatemaltecos les ha pasado con la tarjeta de crédito. Más o menos el 10% de los usuarios de tarjeta de crédito en Guatemala están en mora. ¿Qué significa estar en mora? En mora significa que llegó el día de pago y ustedes no hicieron pago o hicieron el pago mínimo, ¿sí? Hay mora 30, significa 30 días, hay mora 60, hay mora 90 días y ya luego pasa a eso que oímos de que los llaman, que tienen que llegar a pagar y que están las personas en cobro judicial. ¿Qué es cada lo que le pasa a ella en esta película? Ella en esta película al final, no sé si la han visto, pero tiene que juntar fichas y con eso logra saldar su deuda. Entonces, quiero como que de verdad les quede que ser financieramente responsables es hacer un buen uso de su tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito no es nada más y nada menos que dinero prestado. Es lo mismo a que si les dieran, aquí mire, yo te presto 1,000 quetzales, me lo tenés que pagar en un mes. ¿Sí? Es lo mismo. Con la diferencia que nos permite financiarnos y con la diferencia de que porque tiene una fecha de corte y una fecha de pago que no son en el mismo día, normalmente uno cuenta con alrededor de 50 días para poder saldar esa deuda. Entonces, el mejor ejemplo son las compras de Navidad, ¿sí? Normalmente uno hace su shopping de Navidad, 15 días de diciembre, mi fecha de corte es el 27 de diciembre, eso significa que yo voy a tener por lo menos 10 a 15 días en enero para poder juntar y poder pagar mi deuda, ¿correcto? ¿Qué pasa si llega el día de pago y yo no puedo pagar mi deuda? ¿Qué tengo que hacer? Pago mínimo, por lo menos. Y el mejor consejo de ustedes es hacer el pago mínimo y un poquito más, ¿sí? Llega febrero y vuelvo a no tener dinero para pagarlo. ¿Qué vuelvo a hacer? Pago mínimo. Okay. Llega marzo y otra vez no tengo todo el dinero. ¿Qué hago otra vez? ¿Creen ustedes que puedo llegar hasta el siguiente diciembre cubriendo ese pago mínimo y no endeudarme muchísimo más de lo que yo estaba endeudada? El promedio de las tarjetas de crédito en Guatemala están ahorita alrededor del 30%, ¿sí? Hay tarjetas de crédito y sobre todo a las personas cuyos ingresos son bajos, donde la tasa va a ser mucho más alta porque el riesgo de no pagar es más alto, ¿sí? Hay bancos que tienen tasas arriba del 60%, hay bancos del 50%, hay bancos del 40%, en promedio tenemos el 26 al 30%. Es 30% anual ustedes, ¿sí? Es tan importante que ustedes sepan la tasa de su tarjeta de crédito porque la mayoría de las veces que una persona se envuelve en una deuda de tarjeta de crédito es porque nunca calculó el pago de esa deuda por partes.
¿Cuál es mi consejo de cuando uno ya está trabado con la tarjeta de crédito? Cerrarla, guardarla, por supuesto, ya no seguir usándola. Pero además, tenemos que pagar esa deuda. ¿Qué creen ustedes con los instrumentos financieros que les presenté que conviene más? Sacar un préstamo personal, ¿sí? O sea, ahí es cuando uno tiene que ser consciente de que se equivocó, porque eso es una, ¿verdad?, equivocación, endeudarse conscientemente y de esa manera. Entonces uno va con el banco y le dice, mire, no puedo pagar, ¿ok? Va y normalmente eso se llama traslado de saldos y los bancos lo hacen entre ellos, ¿verdad? ¿Qué es, digamos, la clave para que ustedes puedan? Es que la otra tasa sea más baja, número uno, y dos, que la cuota mensual que ustedes tengan que pagar esté dentro de su presupuesto. Porque si la cuota mensual no está dentro de su presupuesto, ¿qué les va a volver a pasar? Entonces, ¿cuándo usar la tarjeta de crédito? La tarjeta de crédito es un medio seguro y de fácil uso, ¿sí? Ahorita ya hay tarjetas de crédito con chip. La tecnología algún día va a decir que vamos a tener el chip aquí adentro, solo vamos a poner el dedo y vamos a poder pagar. La gran diferencia con la tarjeta de débito es que en la tarjeta de débito tenemos el saldo que tenemos y eso es lo que podemos gastar. Con la tarjeta de crédito nosotros tenemos más dinero disponible y por supuesto que a veces nos podemos pasar. La disciplina financiera al usar su tarjeta de crédito es que la utilicen como un medio para manejar su presupuesto, ¿sí? Si su presupuesto mensual son 12,000 quetzales, que eso es lo que cuesta, y con esos 12,000 quetzales ustedes van a pagar la U, el gimnasio, el celular, las parrandas, ¿sí? Ustedes tienen que tener la disciplina de no pasarse de ese monto. En mi caso les voy a contar rápidamente. Yo tengo 3 tarjetas de crédito, que a mi criterio es lo máximo que uno debería de tener. ¿Por qué tengo 3? Una, porque fue mi primera tarjeta de crédito, que lo que les decía, donde tengo mi récord crediticio limpio, porque fue con la primera que comencé. 2, es una tarjeta de crédito cashback, que me da el 5% en supermercados y farmacias. Yo la manejo esa tarjeta de crédito con un límite muy bajo, porque ese es mi presupuesto de supermercado y farmacia al mes. Entonces, la tarjeta no pasa más de eso. Entonces, yo manejo mi presupuesto con esa tarjeta de crédito y además, al final de año, tengo como $100 a $150 de ahorro porque me acumula cashback. Y la otra tarjeta de crédito es la tarjeta de crédito de Mías y Multipremios, ¿sí? Ahí tengo un límite de crédito un poquito más grande porque es el límite de crédito que uno puede manejar por una emergencia médica, a veces el deducible de un seguro no le alcanza a uno y una tarjeta de crédito lo puede salvar. ¿Qué pasa en esa tarjeta? Que como acumulo Mías, ya van 2 navidades que llego yo a Semaco en Navidad y le pago los regalos a mis hijos con puros puntos, ¿verdad? Pero ¿qué ha sido mi disciplina? Mi disciplina es que yo tengo el dinero para pagar a mi tarjeta de crédito, ¿sí? Que si lo tengo ahorita tal vez no lo tengo, pero como yo sé que voy a tener mi ingreso fijo el 27 del mes, yo sé que el 27 del mes voy a tener ese saldo disponible para cubrir la tarjeta de crédito, ¿sí? Quiero entonces que sepan ustedes, con las tarjetas de crédito es un buen medio de pago, es seguro si lo sabemos usar, ¿sí? Nos sirven como dinero adicional, sirven para manejar uno su presupuesto y endeudarse, y esto es lo que tal vez quiero que quede claro, solo en etapas de emergencia. ¿Cómo escogerla? Límite de crédito. Ustedes pueden manejar su límite de crédito. Si a un joven que acaba de salir le dan 20,000 quetzales de límite de crédito, a mí me parece una irresponsabilidad de parte del banco. Ustedes pueden llamar y tienen todo el derecho de decirles, bájenme ese límite de crédito. ¿Por qué? Porque ustedes son financieramente responsables. Tasa de interés, ¿sí? Tasa de interés versus programas de lealtad. ¿Por qué? Porque normalmente las tarjetas con tasa de interés más baja no les van a dar tantos beneficios como una tarjeta de crédito con una tasa de interés más alta. Hay que comparar y ver qué es lo que a ustedes más les conviene. A veces vale la pena tenerla en el mismo banco donde uno maneja su ahorro y su cuenta monetaria por facilidad de pago, por facilidad de resolución de problemas. Y luego los cobros adicionales. Señores, hay que fijarse en todo. A veces les dicen tasa de interés o no hay membresía y a la hora de la hora les cobran que cobro por seguro. ¿Ustedes pidieron ese seguro o no lo pidieron? ¿Sí? Se puede quitar. Mi consejo es siempre tener un seguro contra fraude.
que normalmente es el seguro más económico, pero vale la pena a ustedes, porque cuando estamos comprando online, cuando estamos la clonación de tarjetas de crédito, etcétera, es bueno tener esa cobertura, ¿sí? Pero la tarjeta de crédito no les tiene que dar ni satisfacción como a ella en la película de estar gastando y gastando y gastando sin parar, ni tampoco les tiene que dar miedo de usarla. La tarjeta de crédito, bien manejada a ustedes, puede ser una herramienta que les enseñe a manejar su propio presupuesto. ¿Cuándo financiarse con una tarjeta de crédito? Aquí sí quiero que participen. Lo primero ustedes, un viaje. Me voy a ir a, díganme, ¿a dónde quieren irse? ¿A dónde dijo? Australia, ¿sí? ¿A dónde? Australia, ok. ¿Qué financia uno con su tarjeta de crédito ustedes? ¿Qué creen ustedes que se puede financiar? El pasaje, muy bien. ¿Por qué? Porque muchas veces las tarjetas de crédito le dan a uno opciones de que compre el pasaje y se lo dividen en cuotas y uno lo va pagando. Buen ejemplo. ¿Cuál es la condición para poder financiar ese pasaje? O sea, ¿qué tienes que tener tú para poder financiarte ese pasaje? ¿La certeza de qué? De los ingresos para poder cobrar los $150 de cuota que te va a quedar. Ok, el shopping y los gastos de un viaje. Gasto como un loco en el viaje y luego vengo acá y solo hago el pago mínimo. ¿No? Nada, o sea, hasta en un viaje uno tiene que estar consciente de hasta dónde puedo gastar, ¿sí? Y por eso es que hasta los viajes tienen que irse con presupuesto y no lo vean como, ¡ala, qué aburrido! Hasta el viaje. No, esa es parte de su libertad financiera, ¿sí? ¿Que va a haber algo que voy a gastar de más? Por supuesto que va a haber un viaje con algo que va a gastar uno de más. Pero entonces tal vez va a cubrir todo lo que tenía cubierto y esa partecita es lo que ustedes van a financiar, ¿sí? Un gasto pequeño. Segundo ejemplo, una emergencia médica. Dios no lo quiera, pasa algo que no queremos, el deducible del seguro es altísimo y hay que cubrirlo, ¿sí? Seguramente voy a pasar al siguiente mes y no voy a tener para cubrir lo que pagué. ¿Qué hacen? ¿Uso o no uso mi tarjeta de crédito? Digamos que en ese momento de la emergencia usas tu tarjeta de crédito porque no tenemos cómo más pagarlo. Pero volvemos al ejemplo anterior. Siguiente mes tal vez el pago mínimo, pero si ya veo que no voy a tener el total para financiarlo, llamo al banco, analizo si un extra financiamiento no me conviene más o paso saldo a un préstamo, ¿correcto? Ok, tercer ejemplo, supermercado, necesidad básica. ¿La financio o no la financio? No, ese es su presupuesto mensual. Si ustedes van a pagar con tarjeta de crédito el supermercado es porque tienen el dinero a la hora de la fecha de pago, ¿sí? ¿Por qué vamos a pagar con tarjeta de crédito el supermercado? Porque no vamos a llegar con todos los billetes en efectivo. Y en mi caso porque me da mi cashback, que me encanta, ¿sí? Entonces hay que saberlo, hay que tener esa conciencia. Por supuesto, señores, que hay familias o hay situaciones en las que de verdad están fregadísimos de dinero y tienen que ir con la tarjeta de crédito a comprar el súper, a comprar la farmacia porque no tienen para más. Pero es ahí donde tiene que venir esa conciencia financiera que les diga, ok, no tengo dinero ahorita, sí tengo para pagar una cuota, paro mi tarjeta de crédito y me puedo ir a un préstamo, a algo que la tasa sea más favorable para mí. Y cuarto ejemplo, carro. Ya se los dije, pero carro nunca lo va a comprar uno con tarjeta de crédito. Dicen que hay una tarjeta de crédito Visa que es hasta negra como titanio o no sé qué, y que hay magnates en Nueva York que si llegan y se hacen el test drive de aquellos carros divinos, Ferrari y no sé qué, porque tenían la tarjeta de crédito, pero no. O sea, un carro, la mejor solución ahí es el préstamo del carro, ¿sí? Otros ejemplos ustedes, que a ustedes se les ocurren que me encantaría me pregunten. El shopping, ¿lo financio o no lo financio? No conviene, ¿sí? Ok. Bueno, para terminar ustedes, los quiero dejar con 10 consejos que espero les sean útiles y que espero los apliquen. El primero, hagan su presupuesto, revísenlo y contrólenlo. El ejercicio que hicimos acá lo pueden hacer ustedes en Excel en su casa, en un papelito, y la disciplina es revisarlo cada mes. 2, pónganse una meta de ahorro.
Ahorita todavía les cuesta porque ustedes no tienen, digamos, su propio sueldo, pero a los que sí, pónganse como meta ahorrar el 10% de sus ingresos. O pónganse como meta lo que les decía del no comprar café una semana y ver cuánto dinero más tienen en la tarjeta de débito, ¿sí? O pónganse como meta algo que leí yo en otros tips, que es el martes de ahorro. Este martes yo guardo más dinero del que tengo. Metiendo en una alcancía 10 quetzales, 100 quetzales, 20 quetzales. Van a ver los resultados en un mediano plazo. Tercero, piensen bien antes de endeudarse y traten de, cuando hacen su cálculo en el presupuesto, que nunca la deuda sea arriba del 30% de sus ingresos, ¿sí? Es decir, si yo gano 10,000 quetzales al mes, correcto, mi deuda, lo que yo tengo que cubrir, no debería ser arriba de 3,000 quetzales. Diversifiquen las inversiones, multipliquen sus fuentes de ingresos, comparen precios, calidades y productos. Yo sé que a las mujeres sobre todo nos encanta comprar ropa y que cambiar blusas y no sé qué. A veces vale más la pena, y no crean que a mí no me ha costado aprender eso, vale más la pena gastar un poquito más hoy y comprarme una que comprarme 3 que voy a tener que cambiar en 4 meses. Usen de forma responsable su tarjeta de crédito, paguen a tiempo, consuman inteligentemente y donen. Yo les digo, una práctica bonita que me ha enseñado, ahí sí que mi hermana grande, es si me compro una blusa nueva, llego a mi casa y saco 2 porque seguro en Guatemala hay alguien que tiene necesidad y yo no las estoy usando, ¿sí? Esa práctica de verdad lo ayuda a uno a no apegarse a las cosas y aparte lo ayuda a uno a decir, realmente necesitaba esto que compré o me hubiera podido haber esperado. Y por último, enseñen, en mi caso a mis hijos, en su caso a sus familias, a sus amigos, a ahorrar. De verdad que si todos ahorramos un poquito mejor, la prosperidad de todos en el futuro va a ser más buena.